Sabemos que un 80% de los SIBOs los tratamos y vuelven una y otra vez, porque aunque hayamos tratado el problema de la microbiota, el estrés sigue ahí. ¿Qué otras patologías o desequilibrios puede generar el estrés? Por ejemplo, la hipocloridria, que es que el cuerpo deja de producir ácido gástrico y ahí se altera la digestión, no somos capaces de digerir bien las proteínas, como la carne. Tendemos a hacer malas elecciones por el ritmo de vida. O sea, al final vivimos muy rápido y lo fácil es aquello que está listo para comer, ya preparado. La nutrición es lógicamente lo que comemos, pero sabemos que el comer es muy emocional. Por mucho que metamos alimentos de calidad, si no tenemos una buena salud digestiva no vamos a absorber bien. Y una regla también muy sencilla, pero que a todo el mundo le vale, es la regla del 2, como digo yo. La medicina está hiperespecializada. En una patología nos van a tratar ese problema de una manera muy especializada, pero se nos olvidan todas esas conexiones tan importantes que van a hacer que la persona mejore su calidad de vida y también la evolución de los tratamientos. Vivimos en un mundo donde estamos sobrealimentados y paradójicamente malnutridos. Hace ya unos meses nuestra invitada de hoy nos brindó esta información haciéndonos ver que una buena nutrición es hoy más importante que nunca. Ella es Elisa Blázquez, especialista en nutrición integrativa con una pasión contagiosa por el bienestar, con más de 13 años de experiencia clínica y formación sólida en nutrición humana y dietética. Elisa combina su conocimiento científico con un enfoque holístico que abarca mente, cuerpo y entorno. Bienvenida, Elisa. Bienvenida. Hola, encantada de estar aquí. Como decía Andrea, estamos paradójicamente sobrealimentados, pero malnutridos hoy en día. Esto es algo que tú siempre nos dices. Explícanos un poco a qué te refieres. Eso es, bueno, nosotros estamos diseñados para no tener que comer tanto, ahora comemos a todas horas y alimentos muy calóricos, creo que ya va habiendo una conciencia, ¿no?, de que hay que cuidar esto, pero efectivamente, o sea, al final la ingesta calórica es excesiva y muchos ultraprocesados, muchos azúcares, harinas refinadas y luego son alimentos muy desprovistos de nutrientes muchas veces, entonces vemos en consulta que la gente tiene muchas carencias nutricionales y sin embargo, pues sabemos que la obesidad es una de las grandes pandemias de nuestros días. ¿Y esta mala nutrición o esta paradoja se da porque los alimentos que comemos tienen menos nutrientes o porque comemos muy mal directamente? Tendemos a hacer malas elecciones por el ritmo de vida. O sea, al final vivimos muy rápido y lo fácil es aquello que está listo para comer, ya preparado y además son cosas más sabrosas, más energéticas y al final, pues si no estamos bien informados, que hoy en día hay mucha información, pero tenemos un cacao mental impresionante, pues tendemos a tirar de esto, ¿no? O sea, es verdad que va cambiando mucho el paradigma de la nutrición, pero todavía nos queda. Estábamos hablando al principio que tú estás especializada en nutrición integrativa. ¿Qué es exactamente la nutrición integrativa? ¿A qué nos referimos? Bueno, la nutrición integrativa nace del concepto de la medicina integrativa, que es mirar a la persona de una manera global. O sea, tenemos que pensar que cada uno de nosotros, aparte de tener una fisiología y tener que hacer unas pruebas médicas, ¿no?, que nos digas cómo está metabólicamente, por ejemplo, esa persona, tenemos que meterles en un contexto de vida, a nivel emocional, tratar cuerpo-mente en toda su globalidad. La medicina está hiperespecializada. Normalmente vamos pues, al digestivo, vamos al neurólogo, vamos a los médicos especialistas, que está muy bien, lógicamente en una patología nos van a tratar ese problema de una manera muy especializada, pero se nos olvidan todas esas conexiones tan importantes que van a hacer que la persona mejore su calidad de vida y también la evolución de los tratamientos. O sea, que sería entender a la nutrición como un todo, ¿no?, que incluye todos los aspectos y no solo la alimentación, que yo creo que muchas veces nutrición está ligado únicamente a alimentación y desde luego no es así. Claro, la nutrición es lógicamente lo que comemos, pero sabemos que el comer es muy emocional. Sabemos que por mucho que metamos alimentos de calidad, si no tenemos, por ejemplo, una buena salud digestiva, no vamos a absorber bien. Luego hay desequilibrios metabólicos, como puede ser una resistencia a la insulina, que aunque yo no consuma un exceso de azúcares, puedo tener ya ese problema de base y hasta que no lo corrijo, pues no mejoro, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que hacer un chequeo completo, valorando síntomas, valorando a nivel emocional, valorando cómo está nuestra microbiota y de ahí empezar a partir para proponer una alimentación.
O sea, que es posible comer bien, alimentarte de forma sana y variada y aún así no nutrirte bien porque, por ejemplo, tu sistema digestivo está inflamado y no absorbes, ¿no? ¿Es posible esto? Por eso es tan importante la personalización y tratar todas estas cosas. Yo puedo comer muy bien, por ejemplo, algo que ocurre cuando tenemos problemas digestivos es que empezamos a tolerar mal todos aquellos alimentos que nos han contado que son muy sanos, las verduras, las frutas, las legumbres, todo lo que tiene más fibra, más fitoquímicos, de repente nos sienta fatal. Entonces, puedo estar haciendo las cosas bien según la teoría y según lo que sabemos que nos va a ayudar a medio o largo plazo, ¿no? A tener un buen envejecimiento, pero en el momento no lo tolero. Entonces tenemos que tratar ese desequilibrio para poder conseguir que tú tengas una buena nutrición. ¿Es posible que estemos en un momento en el que también a nivel emocional nos esté afectando mucho al sistema digestivo y estemos ante un montón de casos de no solo de malas digestiones, sino de intolerancias a ciertos alimentos, etcétera, provocadas por el estilo de vida y no a nivel hereditario, digamos? Totalmente, o sea, el estrés es una de las cosas que más merma nuestra salud y nuestra salud digestiva una barbaridad. Nosotros cuando estamos en estado de alerta, o sea, el estado de alerta es positivo, lógicamente lo necesitamos para poder rendir en el día a día, ¿no? Pero si ese estado de alerta es constante, empieza a haber muchos desequilibrios. Por ejemplo, se inhiben los procesos digestivos. Si yo tengo todo el día mi cortisol, que es esa hormona del estrés, que es necesaria por las mañanas para activarnos, pero si yo estoy todo el día con el cortisol a tope y nunca baja, se inhibe, por ejemplo, el sistema parasimpático, ese nervio vago que conecta mi cerebro con mi sistema digestivo y empiezo a secretar menos secreciones digestivas, menos ácido clorhídrico, empiezo a hacer malas digestiones, se paraliza mi intestino, tengo menos movimientos peristálticos, entonces pues desequilibrios, por ejemplo, que hoy oímos muchísimo, como el SIBO, están muy propiciados por el estrés. Es más, sabemos que un 80% de los SIBOs los tratamos y vuelven una y otra vez, porque aunque hayamos tratado el problema de la microbiota, el estrés sigue ahí. Entonces yo pasa otro año y vuelvo a tener ese problema, ¿no? Entonces, esto hay que trabajar de forma multidisciplinar, que también es el concepto de la medicina integrativa, y decir a tu paciente, oye, te tienes que ocupar de esto, tienes que gestionar el estrés de otra manera. Cada uno tiene sus técnicas, ¿no? Yo digo, me vale, yo no soy la psicóloga, pero le digo al paciente, haz meditación, métete a yoga, haz respiraciones profundas antes de comer para activar tu nervio vago. Cualquier cosa, ejercicio, por supuesto, pero que sepas que si no mejoras esto, tu salud digestiva no va a mejorar. Y hablabas del SIBO, que es una patología que ahora parece que todo el mundo tiene SIBO, ¿no? Sí, un poco de moda. ¿Qué otras patologías o desequilibrios puede generar el estrés? Porque hoy en día creo que todo el mundo está sometido a un nivel de estrés muy alto, a un ritmo de vida muy rápido, lo que decíamos. ¿Hay alguna otra de la que debamos preocuparnos? Incluso riesgos de infarto provocados por una microbiota desequilibrada. No sé si hay algo incluso más grave. Sí, bueno, al final el intestino luego tiene tantos ejes que conectan con el resto del sistema, pero por ejemplo la hipocloridria, que es que nuestro cuerpo deja de producir ácido gástrico y ahí se altera la digestión, no somos capaces de digerir bien las proteínas como la carne, no somos capaces de sintetizar bien o de digerir bien la vitamina B12, y esa hipocloridria hace que entren más bacterias en nuestro intestino, que las bacterias del colon suban de manera ascendente y es una de las causas del SIBO. Entonces, la disbiosis intestinal en colon, o sea, sabemos que el estrés altera directamente toda nuestra microbiota. No tiene que ser un SIBO. El SIBO es un tipo de disbiosis, pero hay muchos tipos de disbiosis que podemos tener y están muy condicionadas por el estrés. Entonces, si aquí empieza a haber un problema de mala microbiota, el intestino se hace más permeable, que esto quiere decir que no filtra bien todo lo que tiene que absorber, sino que empieza a absorber un montón de tóxicos, de restos de alimentos, de péptidos, que produce una inflamación sistémica, y eso, pues imaginaros, afecta a todos los niveles, a nivel cardiovascular. Eso es, o sea, cuando nosotros tenemos problemas de microbiota, entre otras cosas, lo que se altera es la barrera intestinal. Nuestro intestino es una barrera permeable por la que nos nutrimos. Si no hace bien su trabajo de permeabilidad, o sea, pues al final entra a nuestra sangre un montón de compuestos que hiperactivan a nuestro sistema inmunológico, y eso al final pues es uno de los focos de la inflamación, de muchas enfermedades
enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Cuando tratamos enfermedades autoinmunes, tenemos que fijarnos siempre en el intestino. Cuando tratamos enfermedades dermatológicas, tenemos que fijarnos en el intestino, ¿no? O sea, que está muy vinculado a muchas cosas. Yo de pequeño tuve una enfermedad autoinmune y me quitaron el bazo. Tuve una PTI, que es una púrpura trombocitopédica idiopática, y yo creo que nadie me miró el sistema digestivo. Directamente me quitaron el bazo, claro. Y estuve con corticoides durante un año entero, pero probablemente tuviera que ver incluso con los hábitos alimenticios que pueden tener los niños de hoy en día. Bueno, la microbiota en los niños es algo que está muy afectada por muchas cosas, desde la alimentación. Primero, heredamos la microbiota en gran parte de nuestra madre, o sea que una madre antes incluso de concebir, durante todo el embarazo y después tiene que mirarse esa microbiota. Se sabe incluso, es muy curioso, que las bacterias de la boca de la madre están relacionadas con toda la microbiota que va a recibir el niño, ¿no? Con la que va a estar en contacto el niño, incluso durante la gestación. Por eso hay que mirar la salud oral y la microbiota oral. Y luego cuando nacen los niños realmente es cuando, o sea, en el útero tenemos una programación, ¿vale? De cómo va a ir nuestro sistema inmunológico, y luego cuando nacemos es cuando nos colonizamos de muchísimas bacterias que nos van a acompañar toda nuestra vida. Y aquí el exceso de higiene, la lactancia o el no lactancia, sabemos que también afecta a que la microbiota puede ser más deficiente, y por supuesto el no ocuparnos de lo que comen nuestros niños, ¿no? Eso de darles desde que empieza la alimentación complementaria un montón de papillas ya ultraprocesadas, que no dejan de ser ultraprocesados, y no darles alimentos completos de calidad, pues todo ello va afectando y va mermando a esos bichitos tan importantes. La verdad es que asusta ver la cantidad de alteraciones que hay hoy en día. Te quería preguntar por la evolución que ha sufrido la industria alimentaria, ¿cómo la ves tú, al menos en consulta? ¿Cómo ha sido la evolución en la alimentación? ¿Es mejor ahora que en los años 90 o que en los 2000? Yo creo que se sabe bastante más, pero que realmente igual tampoco hemos mejorado mucho. ¿Crees que hemos ido a peor o a nivel de hábitos? Mejorando? Sí. Bueno, a nivel de industria ha mejorado, lógicamente, los controles sanitarios de los alimentos. O sea, ya no estamos preocupados porque, aunque ocurren, haya una crisis sanitaria producida por un alimento, ¿no? Todo está muy controlado. Pero bueno, esos aditivos que se han utilizado en la industria inicialmente para controlar pues crecimientos de microorganismos patógenos y para ayudarnos a protegernos, ahora se ha enfocado más en el disfrute, en que comer fresas todo el año, ¿no? Eso es, en que la manzana sea brillante, sí, en que el tomate sea más rojo. O sea, al final comemos alimentos de diseño. Entonces, yo creo que se está tendiendo ahora a los dos extremos. Al extremo de que sigue y va a seguir el consumo de ultraprocesados y todos esos alimentos tan manipulados, y mucha población que todavía sigue en esa línea porque quiere mirar para otro lado y que le hagan la vida fácil. Y luego está empezando ya a ver el otro extremo, ¿no? Que ya vemos en los supermercados mucho alimento ecológico, ¿no? Y yo tengo una tía que vive en Inglaterra y siempre desde pequeñita cuando iba me sorprendía porque en los supermercados es que eran dos supermercados distintos en uno, ¿no? Estaba toda la sección ecológica, eso no existía en España cuando yo era pequeña, y toda la sección de ultraprocesado, todo listo para tomar, la carne toda ya hecha, salchichas, hamburguesas, ¿no? Y el filete que estaba normal era ecológico. Entonces veo que estamos tendiendo a eso, ¿no? Y en España es una pena porque tenemos mucho producto de muy buena calidad. Mucha materia prima. Claro, mucha materia prima buena, y podría ser fácil que consumiéramos alimentos de calidad, ¿no? Sí, la pena es que quizás son más caros, ¿no? Cuando quieres comprar un buen tomate en la temporada, justo a final de agosto, y quieres ir a casa y hacerte una buena ensalada, pues igual es un tomate que vale 8 euros. Eso es. O sea, hoy en día comer sano y natural es más caro, ¿no? Que es un problema. Siempre han dicho eso de Estados Unidos, ¿no? Que en Estados Unidos era más fácil más barato comerse una hamburguesa que comprar un tomate y hacerse una ensalada. Y desgraciadamente es verdad que quizá en España también vamos hacia ahí. Y no tanto porque no valga eso las frutas y las verduras, que al final esto también hay que tenerlo en cuenta, sino por lo barato que sale lo otro.
Claro. Esto a mí sí que me gustaría hacer un poquito de hincapié en eso, es porque es excesivamente barato. Claro. Y eso ya nos tiene que hacernos cuestionar qué es exactamente pues lo que lleva. Una familia que tiene varios hijos, pues es mucho más rentable comprarles pues eso, las hamburguesas ya preparadas que un buen filete de ternera de pasto, ¿no? Entonces es lo que nos lo complica. Y en el caso de los pescados, imagínate que tú quieres darte un homenaje y quieres ir a comprar un buen salmón y dices, voy a comprar un salmón de 5 kilos, no sé cuánto es el peso estándar de un salmón. Puede que aunque hagas ese desembolso, ese salmón pueda estar contaminado por lo que come, que tenga mercurios, que tenga metales pesados, o esto está cuidado en la industria. Bueno, no, el pescado azul sabemos que está contaminado. El salmón no es el más contaminado, está más contaminado, por ejemplo, un atún, que es algo también que consumimos mucho, o un emperador, todos esos pescados grandes que están al final de la cadena trófica y han ido a lo largo de toda su vida acumulando mercurio, pues efectivamente, por desgracia, por muy bueno que sea a nivel de omega 3 y por mucho que nos guste, está muy contaminado. O sea, el que sea más caro no quiere decir que no tengamos esos contaminantes. Yo ahí también creo que hoy en día estamos alarmando mucho a la población, pues no se puede comer nada, todo está contaminado, no puedo comer verduras porque tienen pesticidas, no puedo comer pescado porque tiene metales, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo que hay que intentar pues comer muy variado. Si yo no como todos los días la misma carne o todos los días el mismo pescado, como 2 días de cada, pues ya voy variando. Meter legumbre en nuestra alimentación también es una manera de meter proteína que no esté contaminada. Y luego sí, ser selectivo y saber que, por ejemplo, pues no puedo tomarme todos los días una ensalada con una lata de atún. O sea, pues mejor que coma caballa o sardinas, que está menos contaminado, y lo otro lo voy a tomar puntualmente, ¿no? Pero sí, el tema de la contaminación es otro factor que está ahí, que nos enferma también, y como no podemos evitarlo, yo vivo en Madrid y respiro contaminación y no puedo evitarlo, lo que tenemos que es ayudar a nuestro cuerpo a que sea un buen detoxificador. O sea, ayudar a que nuestro intestino funcione bien, que tengamos un tránsito intestinal regulado, ayudar a nuestro hígado a trabajar bien, no aportarle ese exceso de tóxicos que sí podemos controlar. Yo no puedo controlar lo que respiro, pero sí puedo controlar pues no tomarme un ultraprocesado cargado de aditivos, que está al final lleno de químicos que mi cuerpo va a tener que eliminar. Es trabajo extra para el cuerpo. Entonces, sí podemos hacer muchas cosas para controlar sin llegar a esa obsesión que nos lleva a tener una relación con la comida horrible, ¿no? Totalmente. Yo creo que has dado en un punto que parece que todo es alarmismo, pero ojo, tú comes y te alimentas muy sano y cocinas muchísimo también en tus redes sociales. ¿Algún tip de cara a ir al supermercado y cómo organizar una cesta de la compra un poquito balanceada? Porque es posible, o sea, si lo haces tú es que es posible. Es que los demás también podemos. Se puede. Sí, se puede. Bueno, una cosa muy básica y muy importante es hacer un menú. Un menú en casa los domingos, decir, voy a hacer todo el planning. Y una regla también muy sencilla, pero que a todo el mundo le vale, es lo que os he dicho ahora de comer 2 días de cada, la regla del 2, como digo yo, ¿no? Vale, dices, 2 días voy a comer pescado, 2 días voy a comer carne, 2 días voy a comer legumbre, y siempre digo, el séptimo es la comida que haces fuera, ¿no? En la comida, por ejemplo. Entonces, ya eso, si tú pones, no te digo pensar el menú súper elaborado, pero si ya has puesto ese esquema de los lunes hay lentejas, los martes hay pollo, los miércoles hay pescado blanco y los jueves hay pescado azul, pues la verdad es que te soluciona un montón el que tú vas al supermercado y compras realmente lo que necesitas. Como hemos dicho, no abusas de nada, no estás metiendo el mismo alimento todo el día, no comes pollo 5 veces a la semana, que es lo que suele ocurrir. Esto me ha pasado. Claro. Y luego lo combinas con vegetales, pues de lo que encuentres, lo que sea de temporada, lo que tengas en la nevera. Oye, hoy no me ha dado tiempo a hacer unas judías verdes, pues hago una ensalada, pero siempre en tu plato que haya verduras, ¿no? Entonces, si en el plato siempre hay verduras y tenemos ese esquema mental, tú vas al supermercado y sabes lo que vas a comprar. Lo peor para ir a un supermercado es no saber lo que vas a comer en esa semana. Ir con hambre. Con hambre. Si vas con hambre, fatal, porque vas a picar. Entonces, bueno, eso son reglas sencillas, pero que funcionan. ¿Y cada cuánto vas a la compra? Porque yo vivo solo y voy todos los días. Entonces compro cada día un poco lo que me apetece. Es verdad que me alimento saludable e intento comer siempre balanceado, pero estoy más sometido al riesgo. Al riesgo. Sí, yo confieso que soy de ir también bastante, pero porque además yo soy la típica que
Voy a muchos sitios. O sea, en vez de ir a comprar todo en un supermercado, pues voy un día a la pescadería, otro día a la carnicería. Hoy en día hay carnicerías y pescaderías online fantásticas, incluso de carne ecológica y carne buena que no encuentras ni siquiera en donde vives, y eso a mí me facilita mucho ahora, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vayas una vez o vayas dos, pues que intentes ir con las cosas pensadas de lo que vas a hacer durante el día. Igual que te levantas por la mañana y piensa ya lo que vas a comer y vas a cenar. O sea, no salgas por la puerta de casa por la mañana sin saber lo que vas a cenar, porque es la comida más peligrosa, la que todo el mundo improvisa y la que comes fatal al final, porque Total. te haces el típico sándwich de turno y a correr. Un vaso Entonces, de leche. si Sí. yo voy a cenar hoy una lubina, tengo que haberla dejado descongelada esta mañana. Entonces eso, mientras desayunas ya piensa un poquito lo que vas a cenar. Y hablabas que en cualquier plato siempre tiene que haber verdura. Para que un plato esté equilibrado y sin obsesionarnos, más o menos, ¿qué porcentaje tendría que haber de verdura? Bueno, pues la mitad del plato, lo ideal es que sean vegetales. Vale. O sea, que tomemos bastante verdura. Ahora siempre hay mucha, ¿no?, controversia con, por ejemplo, si consumimos o no carne. La carne de buena calidad es un alimento muy completo para el ser humano, somos omnívoros, pero había una temporada, o sea, ha habido una época, ¿no?, las generaciones anteriores, la generación de mi padre, si no había un chuletón en el plato no había comida, ¿no? Entonces tenemos que cambiar la proporción, decir, no, tiene que haber un solomillito, un pescado más pequeño y la otra mitad de tu plato que sea verdura. O sea, la verdura sí es comida, ¿no? Que parecía que la verdura, la ensalada no era comida, y claro que sí, es una comida fundamental y además para tu microbiota es la comida. No es el acompañamiento, Los es prebióticos, la ¿no? Eso comida. son prebióticos, antioxidantes, o sea, son alimentos fundamentales. Hablábamos antes del eje microbiota-cerebro y yo quiero poner encima de la mesa otro tema, ¿no?, que es ¿qué relación existe entre la salud hormonal y la salud digestiva? Uh-huh. Pues también mucha relación, porque nosotros metabolizamos muchas hormonas en el intestino. Por ejemplo, las alteraciones con los estrógenos. Muchas mujeres tienen hiperestrogenismo, que son esos síntomas premenstruales con hinchazón, dolor mamario, irritabilidad, ¿no? Esos días de antes que nos ponemos, que no sabemos qué nos pasa. Luego ya si se complica más o el hiperestrogenismo se mantiene, pues quistes ováricos, endometriosis. Bueno, el exceso de estrógenos es algo súper habitual en la mujer. Y uno de los focos hay que ponerlos en el intestino. En el intestino tenemos unas bacterias que se llaman estroboloma, que se encargan de desconjugar esos estrógenos y nos pueden favorecer que los activemos y que tengamos mucho más. Es como que van al intestino para eliminarse y vuelven a entrar, ¿sabes? Vuelven a activarse otra vez, ¿no? Y entonces todo el rato están favoreciendo un exceso de estrógenos en vez de eliminarse como se debe, ¿no? O al revés, o puede haber de menos y que los estemos eliminando en exceso. Entonces, trabajar ese intestino, por ejemplo, para todos estos desequilibrios es fundamental. Se ha visto que hay menos diversidad, por ejemplo, en la microbiota a raíz de la menopausia, o sea que trabajar el intestino en la menopausia nos va a ayudar también en los síntomas menopáusicos. Hay una relación directa. El tiroides, todos los problemas tiroideos, sobre todo cuando son autoinmunes, tiene una relación directa con el intestino. Pensemos que el tiroides embriológicamente viene de la misma capa embrionaria del intestino, es como una prolongación, y si tenemos un problema autoinmune de tiroides, normalmente es porque hay una inflamación, una permeabilidad intestinal, una disbiosis también, que aparte de una predisposición genética, que nos está influyendo, y tú empiezas a trabajar inmunidad desde el intestino y la cosa mejora. O sea que es fundamental tener en cuenta todo esto. ¿Podría entonces haber casos de personas que estén intentando perder peso porque quieren encontrarse mejor, ¿no?, físicamente, o porque se sienten muy hinchados y tienen digestiones pesadas, y que no lo consigan, y que lo típico, yo creo que todos conocemos personas que han intentado 500.000 dietas, cuidarse bien, personas que tienen una buena alimentación pero que no consiguen encontrarse bien consigo mismos en su peso. ¿Podría deberse esto a un problema hormonal no diagnosticado? Por supuesto. O sea, la pérdida de peso no es solo cuestión de fuerza de voluntad, ¿no?, como nos venden muchas veces, y eso en consulta lo vemos un montón. O sea, cuando alguien viene a perder peso, me da igual que sean 20 kilos, 5 que 15, hay que hacer un abordaje integral. O sea, primero hay que ver cómo está ese estado de estrés, ese cortisol, porque si estamos en estado de alerta, otra cosa que hace el organismo es frenar la pérdida de peso. Pensemos que para nuestro cuerpo
La reserva grasa es una protección. O sea, si es que estamos diseñados para reservar grasa, porque evolutivamente nos ayuda a sobrevivir. Entonces, si yo estoy en estado de alerta, no voy a quemar grasa. Si tengo un intestino que no absorbe bien y tengo un exceso de inflamación, también va a haber un bloqueo. Si tengo una resistencia a la insulina, que es un problema hormonal, al final con nuestra insulina, pues también. Entonces, cuando empiezas a trabajar todo esto, yo cuando detecto que hay estos desequilibrios, lo primero que hay que avisar a la persona es paciencia. O sea, primero tenemos un trabajo a lo mejor de 6 meses o el tiempo que sea de mejorar tu intestino, mejorar tus hormonas, que gestiones mejor el tema del estrés y luego tu cuerpo va a empezar a reaccionar y ocurre. Y al principio hay un bloqueo, bastante si no seguimos ganando o si o bajamos 2 kilos y luego de repente empieza la cosa a ir bien, ¿no? Entonces, al final lo que hay que es explicar las cosas, que la persona lo entienda, que no es mi culpa el tener esos kilos de más. Hombre, sí, el que tiene claro que se lo ha comido todo te lo dice. Mira, lo mío no es un problema metabólico, yo llevo 2 años comiendo fatal y en el momento que me ordene bajo, ¿vale? Pero no son muchos casos. Entonces, cuando tú tratas esto desde esta perspectiva, también motivas de otra manera, ¿no? La pérdida de peso, como le digo yo a todos, es como la mochila que llevo toda la vida, otra dieta para perder peso, otra dieta, ¿no? Llevando encima, y es un rollo, y no me motiva y no me apetece nada. Pero si empiezas a entender que comer de esta manera y tomarme estos suplementos y cuidarme de esta manera me va a ayudar a encontrarme con más energía, a dormir mejor, a hacer buenas digestiones. Te levantas por la mañana pensando que estás comiendo para eso, no estás comiendo para ver lo que dice la báscula. Exacto. La báscula un día va bien y al día siguiente no va tan bien. Me gusta muchísimo ese mensaje porque yo creo que puede llegar a ser muy frustrante. Muchísimo. El mundo hecho, de la pérdida de peso yo lo enlazo con que hoy en día quizás hay más gordofobia que nunca, no sé si esto es un dato o no, pero siempre ha habido el cliché de que hay gente que es gordita por naturaleza, es decir, hay gente que no puede aspirar a ser delgado o todo el mundo puede modificar un poco su genética o su condición inicial, pues eso, tratando sus hormonas, su microbiota para realmente al final estar bien de peso. ¿Esto es posible o hay gente que está un poco condenada? A ver, hay gente que tiene una genética en la que va a tener algo más de peso que otras personas. O sea, lo que no hay es que tener un patrón de esta es la delgadez perfecta o este es el peso perfecto. ¿Vale? Que eso es lo que ahora estamos un poco luchando. Hay personas... O sea, tú cuando hablas de normopeso o de peso saludable, puedes hablar de un margen de 15 kilos. O sea, en una misma persona, una misma mujer de la misma edad, ¿no? Entonces, bueno, pues si una persona se tiene que quitar... 40 kilos, pues como digo yo, cada 10% de peso que bajemos es salud que ganamos. O sea, bajas 10 kilos, has mejorado tu salud, bajas otros 10, genial, y a lo mejor tú en 10 kilos por encima de la persona que tienes al lado estás perfecta, estás sana y tienes que ser feliz con ese peso, ¿no? Y sobre todo que estás bien, si te encuentras bien. Entonces, no puedo aspirar a, sino... Que no hay que tener un Cada patrón. persona tiene su peso saludable y tiene que entenderlo cuál es. Sí, efectiva, eso es. ¿Y cuál sería un poco el porcentaje de grasa adecuado hoy en día? Bueno, a ver, en un hombre, los porcentajes en hombre y mujer cambian mucho. Las mujeres tenemos más reserva de grasa para concebir, ¿vale? Entonces, en un hombre los márgenes que siempre se han movido es estar entre un 10, un 20 o un 8 y un 23, o más o menos, ¿vale? Y la mujer entre un 20 y un 30, ¿vale? Pero que tú tienes una mujer con un 18% de grasa, por ejemplo, en el mundo deportivo los porcentajes suelen bajar, o un hombre con un 7% de grasa y puede estar perfectamente sano y es algo que, por ejemplo, gente que hace mucho deporte es lo habitual, o como digo, o sea, tú puedes tener un 33% de grasa y también estar bien, pero bueno, esos son los rangos que hemos manejado toda la vida, ¿no? Para la grasa corporal, que también es importante ver siempre la grasa corporal y no el peso. El índice de masa corporal no sirve para nada. El índice de masa corporal nos viene a decir el peso para la estatura. 2 personas que miden 1,65 pueden tener un peso totalmente igual, o sea, el mismo, pero que uno tenga mucho músculo y el otro mucha grasa. Y entonces, pues la composición corporal es totalmente distinta. Y no, totalmente de acuerdo. Yo soy de esos que peso mucho porque tengo una constitución que me hace pesar, pero realmente estoy saludable. Claro. Entonces, otra persona puede pesar lo mismo que yo y que sea todo grasa. Y que tenga más grasa, claro. Hay un tema que me gustaría sacar, que es cómo afecta la alimentación al estado de ánimo.
¿Vale? Yo he vivido como hermanos míos de pequeños tenían intolerancias alimentarias y se ve clarísimamente cómo su estado están como más irritables, como más... entonces entiendo que esto es real, ¿no? ¿Existe una relación entre estado de ánimo y alimentación? Sí, totalmente. En ese caso, por ejemplo, de niños o adultos que tienen muchas intolerancias, tenemos que volver a que el intestino es el que no está tolerando bien, que queremos siempre buscar el alimento, el malo, ¿no? No, yo soy intolerante a la lechuga, al pollo, al tomate. A la proteína de vaca. A la proteína de vaca. No, tu intestino está tolerando mal porque está inflamado, porque está permeable, ¿no? Y cuando ese intestino está mal, pues claro que hay una relación directa. Nosotros producimos muchísimos neurotransmisores, serotonina, dopamina, a nivel GABA, a nivel intestinal. Entonces es muy común y en los niños pequeñitos se ve mucho que los que tienen atopia, alergias, pues viven constantemente irritados, llorando y muy trabajas el hostiles. intestino y mejora un montón. Luego hay otros factores que influyen ya más vinculados a la alimentación, las subidas y bajadas de glucosa. Si tú no te alimentas bien para mantener una glucosa más o menos estable, que también tiene que haber subidas y bajadas, ¿eh? Que ahora estamos todos en contra de que no me puedes subir el azúcar. Ahora hay un poco de obsesión con el eso. El azúcar tiene que subir y bajar, ¿vale? Lo que pasa es que no puedo vivir con unos subidones de azúcar. Si me tomo un bollo, pues claro que luego me va a dar un bajón. O si yo me voy a la oficina con unas galletas, pues a las 2 horas voy a estar desconcentrado, me va a dar un bajón anímico, voy a estar más irritable porque no he comido proteínas, grasas que me ayuden a mantenerme estable, ¿no? Entonces, tanto esa inestabilidad de nuestras glucemias como la salud del intestino nos va a afectar directamente al estado anímico. Yo sí Y que al me lo estrés, noto, ¿no? porque cuando estás en picos de estrés, lo que hablábamos antes, no tienes tiempo, por lo tanto no estás viendo lo que estás alimentando, estás comiendo poco o he comido poco tarde y mal, llegas a casa y cualquier cosa, lo típico, un sándwich, Sí. un vasito de leche o lo que sea, al final estás súper irascible y estás de mal humor. Claro, y eso totalmente. es porque no te estás alimentando bien. Porque ¿con qué deberíamos empezar el día, ¿no? Para, sabiendo que... como por norma general vamos a llegar, o sea, por la mañana es cuando vamos a trabajar o vamos a hacer los mayores esfuerzos. Bueno, en la mañana no debería faltar la proteína, que es la que muchas veces falta porque nos da pereza pues, tomarnos unos huevos o jamón o salmón, ¿no? Hemos relacionado el desayuno con lo dulce muchas veces, ¿no? Desde pequeños se nos ha dado cereales, galletas, bollitos. Entonces, no, el cuerpo necesita proteína para empezar a funcionar. Y también hidrato, hidrato de buena calidad, hidrato pues mejor que sea lógicamente un pan de masa madre integral bueno, o si me tomo unos cereales que sean unos copos de avena, o sea, pero ese mix entre hidrato, proteína y grasa, meto aceite de oliva en mi tostada, meto aguacate, meto unas nueces, es lo que me va a ayudar a mantenerme saciado más tiempo y es un desayuno fantástico para empezar el día. Que no me apetece desayunar nada más levantarme, que hay veces que ocurre y no pasa nada, pues voy a intentar hacer la primera ingesta que haga, puede ser a media mañana, pero que sea completa. No tirar, pues como hemos dicho, con lo primero que pillo y ya está, ¿no? O sea, no me tomo un yogur a media mañana cuando ya llevo a lo mejor 14 horas de ayuno, porque claro, es poco. Conviene romper el ayuno a la hora que sea, ¿vale? Tampoco tiene que haber un patrón para todo el mundo, pero romperlo bien con alimentos de calidad y es bueno meter proteína. Pero entonces, ¿el desayuno es la comida más importante del día o esto es una cosa que nos han contado y que no existe? A ver, no lo es, pero el desayuno es una comida que equilibra mucho. Hay que adaptarlo a todo el mundo. Yo tengo muchos pacientes que no desayunan porque no les va bien, porque han visto que hacer el ayuno por las mañanas les funciona A mí me va súper bien no desayunar. A mí también, yo ayuno. Y me da lucidez, no sé si esto es mental mío. Sí, el ayuno te hace estar también más lúcido y más. Pero es verdad que mi pregunta para saber si te va bien o no te va bien es cómo llega la cena. Es cómo está tu cena. Eso es. Porque si tú no has desayunado, pero luego por la tarde-noche, que es cuando sí que necesita tu sistema digestivo reposo, porque el descanso es para regenerar, para depurarnos, para detoxificar el cuerpo. Si ahí te lo comes todo, a lo mejor lo que tienes es que cambiar el balance energético hacia la mañana. Yo te iba a preguntar eso, exactamente eso. Que yo si peco, prefiero pecar por la noche, porque digo, cuando me levanto prefiero estar lúcido, prefiero ayunar y tal, y luego si me tomo una cerveza siempre es por la noche. Si me tomo unos cereales y demás, pues son por la noche.
nunca por la mañana. Esto lo estoy haciendo mal también, ¿no? Bueno, a ver, es Que no que, pinta. claro, pues lo que hablamos del mundo en el que vivimos Claro. este mundo y ya está, pero priorizamos pues estar a tope en el trabajo a Eso lo que es. necesita a lo mejor nuestra cronobiología, que nuestro cuerpo por el día está activo, por eso producimos más hormonas, más cortisol por la mañana y la tarde-noche se prepara para el descanso. Entonces, claro, si la ingesta calórica se desplaza a la noche, pues empieza muchas veces esa cronodisrupción de que hacemos trabajar al intestino por la noche, al hígado en exceso, como tenemos ese cortisol alto no producimos bien melatonina, entonces empiezan los problemas de sueño y la cronodisrupción de este tipo nos afecta mucho también a la salud, ¿no? Entonces, por eso digo, o sea, no quiero decir que el desayuno es la más importante, No. hay que verlo cada persona y lo que digo, puede ser un desayuno a las 7 de la mañana o puede ser un desayuno a las 11, 12 de la mañana, pero quien desayuna bien muchas veces es capaz de casi ayunar o no comer mucho en la noche. Me encanta y tomo nota. Yo también. Voy a ver si me lo aplico. Prometo, yo descanso muy bien y tengo esa suerte. Pues pero, entonces, oye, en tu caso a lo mejor necesitamos ayunar sí, por la mañana, ¿no? intento siempre cenar con un margen de tiempo, no irme a dormir justo después de cenar Yo también Eso lo es. y intento. alimentarme siempre sano. Pasemos a un bloque más sobre tu experiencia. Tienes más de 13 años de experiencia como nutricionista clínica integrativa. ¿Cuál es para ti el aprendizaje más importante que te has llevado en esta trayectoria profesional como nutricionista? Pues que no se puede generalizar nunca. O sea, yo tuve la gran suerte de terminar mi carrera y hace pues, sí, 15 años y ponerme a ver pacientes desde el día 1 y además primero estuve en una clínica, luego otra, llevaba el departamento de nutrición de una clínica, ahora tengo mi propio equipo y no he parado en estos 15 años de ver pacientes todos los días de la semana, muchísimos, ¿no? Entonces, bueno, en nutrición, lógicamente, aprendemos patrones, aprendemos cómo manejar las calorías, pues si el desayuno es importante o no, y te das cuenta viendo muchos pacientes que cada persona es un mundo. O sea, que lo más importante es escuchar, personalizar y que nunca jamás podemos generalizar, que eso es una cosa que se hace mucho ahora en las redes sociales, ¿no? Yo, como clínica que soy, tengo muchísimo cuidado, porque aunque un estudio diga algo y esté demostradísimo, luego en la clínica cada persona es un mundo. Entonces no puedes decir que para todo el mismo mundo la misma dosis de un nutriente es esencial, porque luego no sabes las carencias que tiene esa persona, las dificultades de absorción. Entonces, bueno, yo creo que para mí lo que más aprendo viendo pacientes es que todos somos distintos. Y ha habido mucha evolución de modas, dietas, keto, paleo. Ha habido... Muchísimas. Has tenido tú también tu viaje interno y al final has acabado con esta lección de, oye, cada persona es un mundo y no hay que generalizar. Sí, bueno, además en ese contexto de cada persona es un mundo es que no hay dietas que valgan para todo el mundo. Yo tengo pacientes que son vegetarianos, pacientes que les va mucho mejor comer mucha más carne. Yo cuando terminé la carrera, una de las cosas que me dio por estudiar un par de años es macrobiótica y luego casi nunca lo apliqué en el día a día, o sea, en mis pacientes, porque es la cocina vinculada más a la medicina china y eso en Occidente es muy complicado, pero entonces sí, tú le puedes decir a todo el mundo que meta algas, que meta quinoa, que meta trigo sarraceno, maravillosos, son alimentos muy completos, pero no son de aquí y de ahora, ¿no? De nuestro mundo. Entonces, sí, o sea, el mundo de las dietas creo que es una estrategia muy marketingiana al final, ¿no? Algunas efectivamente están demostradas, pero todas están demostradas. O sea, tú te vas a buscar estudios de dieta keto y están muy demostrados y muy demostrados, por ejemplo, en patologías también, y te vas a ver estudios de dieta vegetariana o como las sociedades más vegetarianas tienen mejor calidad de vida o más esperanza de vida y también está demostrado. Entonces hay que estudiar, hay que analizar, pero son estudios muy epidemiológicos normalmente y luego no son reproducibles muchas veces en la consulta, por eso tienes que hacer analíticas y ver. Me llama la atención que has dicho de la cocina macrobiótica. ¿Por qué decidiste especializarte o estudiar Explica un poco qué es esto? la cocina macrobiótica, Sí, que igual hay gente que no ¿la has lo pasado sabe. por encima? La macrobiótica es la parte de la nutrición de la medicina china, ¿no? O sea, bueno, pues de esto que estudias muchas cosas, igual que hice que sí coaching, luego todo lo que es la ortomolecular y pues me dio por ahí, Yo una de las cosas que quería es aprender, según salí de la carrera, aprender a cocinar, lógicamente, porque al final una nutricionista que no sepa cocinar no puede asesorar a sus pacientes porque la parte
logística es fundamental. O sea, yo te puedo decir que comas tanta proteína, tanto tal, pero si no te digo cómo cocinas tu filete, pues no lo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces la nutrición... Y además que muchísimos nutrientes se pierden en función de cómo los cocines, ¿no? O sea, la nutrición, lo bonito de esta carrera es que es por un lado sanitaria, pero por otro lado también es muy práctica, y luego por otro lado está mucho en la calle, porque bueno, entonces la macrobiótica te enseña mucho a cocinar de una manera más energética, ¿no? Que eso es un poco lo que a mí fue un cambio de paradigma, yo de venir estudiando en la Universidad Complutense bioquímica, fisiopatología, tal, a estudiar la energía del cuerpo, ¿no? El yin y el yang, que es un poco lo que se estudia en la medicina china, ¿no? Esos canales de energía. Para mí fue muy enriquecedor, pero me rompió los esquemas totalmente. Entonces creo que de todo tienes que aprender. Te ayuda a integrar otros alimentos y a conocer otros patrones, pero también a darte cuenta de que eso a lo mejor en Occidente no funciona. Lo que es muy curativo en otras partes del mundo, a lo mejor en este mundo le generas más estrés a la persona proponiéndole ese tipo de dietas, ¿no? Hablábamos de tus 15 años de experiencia ya desde que terminaste de estudiar la carrera. ¿Cuál es el paciente típico que tienes ahora? ¿Cuál es lo más habitual ahora? ¿Y ha evolucionado eso? ¿Ha habido gente que igual hace 10 años tenía problemas muy claros de A y ahora son de B? Sí, bueno, sí ha evolucionado, y también como he evolucionado yo creo que los pacientes que vienen a ti van cambiando, ¿no? Yo empecé viendo mucha obesidad, porque al final es verdad que es de lo primero que ves cuando sales de la carrera, pérdida de peso, obesidad, incluso estuve en un sitio que hacían hasta cirugías bariátricas, ¿no? Y bueno, y ese es un perfil que vi al principio. Luego estuve 10 años en la clínica de medicina integrativa viendo mucho paciente oncológico, gente con patologías, ¿no? Y bueno, y con ese background ahora veo todo esto, pero veo mucha gente también que viene a hacer prevención de salud, o gente que no tiene una patología diagnosticada pero quiere evitarla, o sea, quiere hacer pues eso, una prevención y un chequeo previo. Y en ese contexto de lo que más veo es problemas digestivos, por todo lo que hemos hablado en este ratito. O sea, al final es que el estrés, la alimentación que llevamos, todo merma nuestra salud digestiva. Entonces, me vengan por un hipotiroidismo, un Hashimoto, o una dermatitis, o unas migrañas crónicas, es que empiezas muchas veces en el intestino, ¿no? Porque cuando haces el análisis, cuando haces la historia, ves que pues, suele haber ahí problemas, ¿no? Pero es o patologías crónicas que no me resuelven. Por ejemplo, pues eso, oye, tengo problemas de piel y sí, vale, yo voy al dermatólogo una y otra vez, me da mi producto tópico, pero yo quiero ver si hay algo en mi interior que me está afectando. Integrativo. Claro, o sea, la gente me gusta porque quiere saber qué puedo hacer yo, cómo me puedo ocupar yo de mi salud, ¿no? Que es también el paradigma de la medicina integrativa. La medicina siempre ha sido muy paternalista, el médico me cura. No, aquí tú vienes a hacer tú por tu salud y a ocuparte tú. Yo te doy estrategias, pero tú te vas con los deberes a casa. Tienes que comer de esta manera, tienes que hacer ejercicio, tienes que apagar la tablet 2 horas antes de irte a dormir o 1 hora, y si no lo haces, pues no te puedo ayudar. Exactamente. Volviendo a la obesidad, ¿no? Y a esos inicios, ¿es preocupante? Yo tengo 2 preguntas. ¿Es preocupante el porcentaje de obesidad que hay hoy en día en España, tanto en adultos como en niños? Y la primera, antes de esta, cuando a una persona se le diagnostica, que no sé ni siquiera si está bien dicho, diagnosticar obesidad a alguien, esto sí que es puramente pesocentrista, es decir, tú eres obeso por un tema de peso o tienes obesidad por un tema del porcentaje de grasa de tu peso. Claro, no debería ser pesocentrista, es más, tampoco solo por el porcentaje de grasa, sino ya se habla de un síndrome metabólico. Vale. O sea, tú tienes y sí es preocupante y mucho en los niños, que está habiendo muchísimo, incluso sobrepeso ya, no te hablo de obesidad, pero sobrepeso con resistencias a la insulina, con problemas ya de colesteroles elevadísimos. Más del 30% en España. He leído antes de entrar, más del 30% de la población tiene sobrepeso y luego un poquito más bajo el 15% o así, obesidad. Claro, entonces tú lo que tienes que ver es, vale, esta persona, lo primero, vale, si pesas, ves un porcentaje de grasa, está elevado, pero luego ver qué riesgo cardiovascular hay.
¿vale? Porque en adultos pues ya vemos gente muy, muy joven, con 30 años, con hipertensión, pues eso, con un riesgo de metabólico y cardiovascular súper elevado porque tienen el colesterol, los triglicéridos por las nubes, a lo mejor no tiene una diabetes, pero ya tiene una resistencia a la insulina y ya empieza a tener una hemoglobina glicosilada altísima. Entonces, si tú haces esas analíticas y ves que todo está disparado, pues ahí sí que nos tenemos que preocupar, y mucho. Porque nuestro metabolismo es una bomba de relojería. Totalmente. Antes ya te lo he lanzado aquí, pero entiendo que a lo largo de todos estos años te han llegado un montón de pacientes cansados de dietas que no les funcionaban, ¿no? ¿Por qué ocurre esto, no? Además, antes hablábamos de esa parte emocional. ¿Qué otros factores? O sea, ¿por qué hay gente cansada de hacer dietas que no les funcionan para lo que ellos quieren? Bueno, porque no están basadas en un chequeo suyo previo con una personalización y no se comprenden. El proceso de cambio en la alimentación tiene que llevar siempre 3 fases. La primera es entender, o sea, entender que si yo ahora mismo no debo tomar un azúcar, una harina refinada, por mucho que me lo digan en todas las redes sociales, lo sepa, tú tienes que saber qué es eso de la resistencia a insulina, qué es eso de que puede afectar a mi microbiota, o sea, tienes que entender, ¿no? Entonces tú cuando entiendes, para empezar, pues ya, oye, tiene un sentido, no te están obligando, no es imponer. Yo no soy quien para imponer nada en la consulta. Yo no puedo decirte, tú tienes que te prohíbo esto porque me da la gana. No, o sea, si yo no tomo gluten, ¿por qué? ¿No? Me has hecho una analítica, soy realmente intolerante, sensible al gluten. Lo segundo es tener alternativas, porque también se tiende mucho a quitar y no dar otra opción. Por eso os digo lo de la cocina en un nutricionista. O sea, no se me ocurre quitar un dulce a un paciente si está muy acostumbrado a tomarlo, o decirle que no puede hacer una fritura si la hace todos los días, y no darle una receta alternativa y no decirle qué chocolate sí se puede comprar. O sea, esa parte de dar opciones. Cuando nos han hecho dietas, las típicas de un listado de qué alimentos me quito o cuántos gramos de proteína o de arroz tomo al día, pues no me dan alternativas. Acabo comiendo todos los días el mismo pollo y la misma lechuga, ¿no? Y lo tercero, que está muy basado en que haya habido un estudio previo, es que te sientas mejor. Y no hablo de peso, o sea, no hablo de que pierdas kilos, es que realmente digas, es que yo no siento mi estómago ahora, de repente, es que voy al baño como un reloj todas las mañanas. Entonces, esas 3 partes, yo siempre se las explico al paciente en la primera consulta. Yo, si no conseguimos esto, no conseguimos nada. Para mí el éxito no es que pierdas 10 kilos, es que llega un momento que los pierdas y no tengas que volver por aquí ni a un nutricionista más, porque has entendido todo y tú ya tienes la gestión de tu manera de comer, ¿no? Es que los mantengas el resto de tu vida. Y entonces el problema es eso, ni se explican las cosas, ni se dan opciones, ni se personaliza. Y cojo la primera dieta de turno que parece que le funciona a mi vecina y a mí no me va a funcionar, o para mí no va a tener un sentido. Totalmente. Qué importante es la personalización. Exacto. Hablabas como de divulgar y de lo importante que es esto, pero también de lo importante que es personalizar. Entonces, tú tienes tu consulta donde tratas personalizadamente a cada persona, pero también divulgas en redes sociales. ¿Cómo te metiste en este mundo de las redes sociales? ¿Por qué decidiste empezar a divulgar? Bueno, pues ha sido muy poco a poco. Yo antes de las redes sociales lo que sí he hecho durante bastantes años es dar muchas conferencias, talleres de pacientes. En la clínica esta que os digo que estuve 10 años, hacíamos mucha divulgación en ese sentido, más presencial, ¿no? O sea, más de que venga gente que no tenía por qué ser pacientes, pero que vengan a aprender a cocinar, y todo eso siempre ha funcionado muy bien, ¿no? Y me parece que la nutrición, como decía antes, está en la calle y tenemos también los nutricionistas esa obligación bonita de llevar esto a la calle para que se haga una buena prevención, ¿no? Y luego las redes ha sido poco a poco. Yo creo que también a raíz de la pandemia empecé más activa en redes sociales porque, bueno, pues se corta todo lo que es presencial, que a mí siempre me ha encantado lo que es presencial, y empiezas por ahí a comunicar y ves que llegas a mucha gente. Entonces, a mí todo lo que sea comunicación me gusta. O sea, porque es lo que hago en el día a día con una sola persona cara a cara, pues hacerlo de repente con 30, 40 personas en una conferencia o con miles que te pueden ver en redes, pues me parece muy bonito. Ahora bien, creo que tenemos que ser muy responsables y tener mucho cuidado con lo que decimos en las redes sociales, porque se hace mucho mal cuando intentas ser, pues eso, demasiado dogmático, sentar cátedra y no hay una realidad que valga para todos. Exacto, eso es una lección que yo me llevo hoy, por ejemplo.
Y bueno, pero aún así las consultas por vídeo sí que pueden funcionar, ¿no? Sí, siempre y cuando nosotros sean personalizadas, esto funciona bien, ¿verdad? Hacemos muchas consultas online, hacemos muchas consultas incluso en Centroamérica, Sudamérica, porque al final yo puedo pedir analíticas que me las manden a través de online, de internet, hoy en día, como la consulta no está simplemente enfocada en el peso, que es lo único que no se hace en una consulta online, no se pesa en la báscula de la consulta, pero todo lo demás te estoy viendo. Es más, hay muchos equipos de nutrición que hacen ya todo online hoy en día, incluso la medicina también se está... ¿Y notas algún cambio entre pacientes del otro lado del charco, Latinoamérica? Sí, hombre, claro, porque los patrones de alimentación son totalmente distintos. No tanto otros problemas, quien viene a una consulta con nosotras, con mi equipo, ya sabe un poco, pues, o sea, está informada de lo que hacemos y viene por lo mismo de todo el mundo, pues problemas hormonales, problemas digestivos, tal. Pero claro, sus patrones de alimentación son muy distintos, no tienen nada que ver. Entonces ahí está un poco lo complicado. Qué heavy. Y bueno, un poco por ubicar a la gente, ¿en qué clínica estás dónde trabajas? ¿Dónde puede una persona ser atendido por Elisa Blázquez? Pues trabajo yo y mi equipo, que son otras 3 nutricionistas en la clínica ICTRA, que estamos muy cerquita del Bernabéu, en el Viso. Es una clínica de medicina deportiva, traumatología, y luego está todo el departamento de nutrición. Y luego hacemos muchas consultas online. Es más, a la consulta online se puede acceder directamente desde mi web, que se llama Tu Nutricionista Integrativa, o llamar a la clínica y te dan cita con nosotras. Qué bueno. Qué bueno. Pasando a un bloque ya más de actualidad, opinión, ¿tú qué crees que ha pasado con ese pesocentrismo que hemos hablado durante todo este tiempo? ¿Ha quedado ya atrás o sigue habiendo pesocentrismo? Bueno, yo quiero pensar que va quedando atrás, pero todavía nos queda mucho. O sea, en las propias consultas de endocrinología muchas veces, ¿no? Solo se pesa al paciente, no se le mide nada más y ya se le está planteando pues dietas muy extremas que no son adecuadas. Entonces, bueno, yo creo que cada vez, gracias a que hay muchos divulgadores y sobre todo en el campo de la nutrición, que estamos un poco huyendo de eso y enfocando la nutrición en que es salud, que no tiene nada que ver con el peso, o sea, que estamos hablando de otra cosa, que el peso es parte de la salud, pero no es lo único. Bueno, pues yo creo que cada vez va cambiando. Sí. Y conozco buenos amigos obsesionados con pesarse. ¿Sí? ¿Cada cuánto es bueno pesarse? Pues hombre, depende de la persona, ¿no? Pero no debemos pesarnos todo el tiempo, o sea, yo no me acuerdo. Puedes pesar incluso una vez al mes y ya está, o sea, a ver... Y si es algo que no te importa, porque claro, yo no me acuerdo la última vez que me pesé, por ejemplo. Es que efectivamente, si no tienes ahí puesto el foco, no te peses, o sea, tú lo vas a notar en tu ropa. Yo pido a mis pacientes que no se pesen, que les peso yo, porque si se pesan en casa puede pues un día estar más hinchado, un día por lo que sea no haber ido bien al baño y pesar mucho más. Entonces en consulta vamos a ver la grasa, el agua, el músculo, fluctúa un montón el peso, ¿no? Entonces fíjate, si quieres bajar peso, fíjate en el cinturón, fíjate en tu volumen, fíjate en cómo te sientes. Efecto espejo. Claro, total. y además esa sensación es muy gratificante porque es algo que te cuentan mucho en consulta. Oye, no sé el peso, pero me siento tan ligero, o sea, me he deshinchado y además la gente nota mucho más cuando te deshinchas que cuando pierdes peso. O sea, esa sensación de bienestar, de no estoy inflamado, la percibe más la gente que si te has quitado solo 5 kilos pero con algo súper extremo que te hace sentir mal. Entonces, fíjate en esas sensaciones y si vienes con ellas vas a venir feliz y ya te va a importar menos si la pérdida de peso han sido 2 kilos o ha sido medio, porque al final estás perdiendo, ¿no? Si quieres perder, pero te encuentras infinitamente mejor. Y antes hablábamos al principio de todo de que a ti te gusta mucho dar un enfoque holístico, ¿no? ¿Cuál sería el mayor beneficio de este enfoque holístico en términos de nutrición, en términos de salud? Bueno, la prevención de salud. Es verdad que todos tenemos papeletas para poder enfermar, o sea, lógicamente nacemos con una genética. Esos genes no se activan si nuestro estilo de vida no lo provoca, pero bueno, no lo podemos controlar todo. Pero, por ejemplo, yo qué sé, yo siempre digo, mi madre y mis tías pues han tenido cáncer de mama, pues seguro que yo tengo papeletas, no puedo firmar aquí que yo nunca lo voy a tener y me cuido mucho. Porque, como decíamos antes, respiro contaminación, tengo estrés como todo el mundo, pero bueno, seguro que tengo menos papeletas que si comiese fatal, que si no hiciese ejercicio y demás, ¿no? Pero en el día a día
te encuentras mejor y lidias mejor con las pequeñas enfermedades o desequilibrios que te vienen. Lo hemos visto mucho con toda la pandemia del COVID. O sea, el que sigue teniendo un COVID persistente, el que acababa fatal con el COVID, era un problema inflamatorio. O sea, normalmente el problema es que la sociedad está inflamada, ¿vale? Entonces se desencadena ahí una cadena a nivel inflamatorio brutal, porque también hay de base una mala salud. Las personas que ya tienen una salud buena, que esa salud buena no se mide en analíticas, porque como decíamos, es que a veces tengo una microbiota devastada y no lo sé hasta que no lo analizo, ¿no? Entonces, cuando he trabajado toda mi inmunidad de mucosas, cuando, por ejemplo, nos infectamos, no te digo ya por un virus, cogemos cualquier infección, pues una persona que tiene una microbiota que está fatal y una alimentación súper proinflamatoria, al final pues acaba teniendo un proceso infeccioso mucho más grave que aquel que tiene un sistema inmunológico que está a tope, ¿no? Entonces, prevenimos tanto en las pequeñas dolencias del día a día, problemas articulares, típica mujer ya que ha pasado la menopausia y me empieza a decir que tiene dolores articulares, empieza a comer bien, a tomar suplementos y eso se corrige y evitamos el fármaco, ¿no? Que al final es lo que tenemos que evitar, llegar a ese fármaco. Llegar a ese nivel, totalmente. Lo hemos dicho ya al principio de la conversación de que es determinante personalizar, pero ¿hay algún hábito que se pueda recomendar a una serie de personas? Es decir, imagínate, tu objetivo es perder grasa, pues come alimentos ricos en grasas buenas, ¿no? Que parece que estás en edad de menopausia, es importante que te tomes también grasas para tu alimentación. Uh-huh. ¿Hay algún tip que se pueda categorizar para algunos grupos de personas o tampoco? Sí, no, incluso para la población general. Sí. O sea, hay básicos. El comer alimentos naturales, ¿no? El real fooding a mí es un concepto que me encanta, es muy marketingiano, pero come comida real, algo tan básico como eso, por eso ha calado en todo el mundo. Evítate los ultraprocesados, evita el exceso de azúcar, come ordenado. No, hay gente que con comer 3 veces al día es suficiente, hay gente que come 2 y está bien, hay gente que va a necesitar 5, pero no estés picoteando descontroladamente todo el día, o sea, un patrón ordenado. Alimentos de verdad, que en cada comida, como hemos dicho, metas grasas, que metas proteínas, que metas vegetales. O sea, eso vale para todo el mundo. No es algo que hay que personalizar luego un poco, pues lo que he dicho, los tiempos, las cantidades, pero eso nos vale a todos. El cenar ligero nos vale a todos. A mí me da igual que en una familia haya un niño que viene de jugar al fútbol, una madre que está cuidándose el peso, un padre que viene estresado. Todos tienen que cenar ligero. Luego a lo mejor ese niño pues va a desayunar el doble, va a comer el doble, va a merendar y la madre no, o sí. Pero la cena todos nos vamos a dormir. Entonces son patrones que nos vienen bien a todos. Y volviendo al ayuno intermitente que tanto Edu como yo practicamos, yo lo empecé a practicar hace unos años porque me lo recomendó mi mejor amiga. Me dijo, oye, yo tengo muchos problemas digestivos, me dijo, ¿por qué no pruebas a ayunar a ver si consigues como vaciar o sentirte mejor? Y al principio me costó horrores, claro, un tema de hábitos, de despertarte y comer, que al final están en la cabeza, ya no es tanto el hambre real. Sí. Y cuando lo he conseguido me he sentido muy bien. O sea, a mí me ayuda muchísimo a ayunar, muchísimo. Pero yo solo puedo decir esto, ¿no? A nivel más técnico, ¿qué beneficios tiene? Bueno, el ayuno además se enfoca mucho también en perder peso y lo que buscamos no es eso. No. Es el bienestar. Y está muy demostrado que, o sea, el cuerpo lo que entra es en un estado de limpieza. Por ejemplo, mejora el riesgo cardiovascular. Se han visto que pueden incluso mejorar placas de ateroma. Al final el cuerpo hace un proceso de autofagia, se empieza a comer los residuos y desechos que no necesita, ¿vale? Entonces, mejora nuestro riesgo cardiovascular, mejora la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es que nuestras células han cerrado las compuertas a la glucosa. Dicen, no quiero más, o sea, no me des más porque estoy ya saturada. Entonces, la insulina, que es la llave que abre esa célula para que el azúcar entre, ya la cerradura no funciona. Entonces, si tú haces ayunos, tus células se vuelven más receptivas otra vez. O sea, son procesos que son reversibles.
Por supuesto, el descanso digestivo. Yo ahora además utilizo mucho esa palabra porque a la gente le parece como más amable, ¿no? Haz un descanso digestivo. No me gusta, como me estás gusta. pidiendo que no coma. Pero un descanso digestivo es como dejar reposar a tu sistema digestivo, porque se ha demostrado que también la microbiota mejora, porque necesitamos esos tiempos los que se termina la digestión y el intestino descansa y se prepara para detoxificar. Entonces tiene un montón de beneficios, tanto a nivel metabólico como a nivel inmunológico. Ahora bien, pues lo que hablábamos, hay que personalizar. O sea, hay gente que le va muy bien no cenar, hay gente que le va bien no desayunar, no hay que hacerlo todos los días tampoco. Yo suelo proponer, por ejemplo, el domingo no cenes. A mí es algo que me funciona. Ahora no, porque estoy embarazada, pero lo normal en mi día a día es, como vengo del fin de semana y hemos tenido alguna comida familiar, más copiosa y demás, pues ese día es como una noche de reseteo. Y escucha tu cuerpo, hazlo cuando lo necesites. O sea, si hoy vienes con mucha hambre, pues cena. Pero si vas a tomarte 2 lonchas de pavo o un yogur por cenar algo y te irías a la cama encantado, pues vete a la cama. Y aprovecha y que tu cuerpo elimine. Eso quería comentarte yo. ¿Podría haber alguna contraindicación en este descanso digestivo? Bueno, si está muy personalizado y se hace con esa escucha, y ya digo, puede ser un día o 2, no hay contraindicación. Es verdad que pues en personas, por ejemplo, que quieren bajar peso pero tienen, por ejemplo, un hipotiroidismo no controlado, pues puedes bajar más su tasa metabólica si bajas mucho el consumo, porque empiezan a hacer mucho ayuno, pues bajas tanto las calorías que el cuerpo se adapta, ¿vale? Entonces a lo mejor le genera al final una resistencia a la pérdida de peso. Claro. En personas, por supuesto, con trastornos de la conducta, pero es que ahí ya no estamos personalizando. O sea, si a mí me viene una persona con muchísima ansiedad o con un problema del trastorno de la conducta alimentaria, no le voy a proponer que deje de comer. Es de locos, ¿no? Entonces ahí es donde hablamos de no generalizar en redes sociales y coger un patrón como que para todo el mundo vale, pero con un sentido común, escuchando al cuerpo, simplemente cuando lo necesites. No hay una contraindicación, pero básicamente porque es que estamos diseñados para ello y nuestro cuerpo lo necesita. O sea, si hubiésemos tenido que comer 5 veces al día durante toda nuestra evolución, no estaría aquí el ser humano. O sea, el cuerpo se ha diseñado, y por eso existe la obesidad, la diabetes, se ha diseñado para periodos de ayuno, para poder estar 3 días si quisiéramos sin comer. No pasaría más, no pasaría nada, hasta que pudiéramos cazar al antílope y comérnoslo, y además correr detrás de él en ayunas, ¿no? Entonces hemos adormecido nuestro metabolismo, le tenemos acostumbrado a darle de comida todo el rato, a la calefacción constante, al sedentarismo, y empiezan las enfermedades de la opulencia, las enfermedades metabólicas. Entonces nuestro diseño evolutivo es ese. Exacto, ya no estamos programados para pasar frío, para mojarnos bajo la lluvia, realmente esto nos debilita, ¿no? A largo plazo. Eso es, ahora pues hablamos mucho de los fenómenos de hormesis, ¿no? Que es llevar al cuerpo a esos estresores que nos resultan buenos y positivos. Por ejemplo, el frío, ¿no? El frío es positivo, o sea, todo lo que sea salir de un estado de confort absoluto activa rutas metabólicas que ayuda a que nuestro sistema inmune se ponga a trabajar y a estar bien. Entonces, pues efectivamente el ayuno es uno de esos estímulos horméticos. Hablabas de la autofagia, también se promueve la senescencia. ¿Puedes explicar un poquito en qué consisten estos procesos? Porque a mí me parecen maravillosos y además nos ayuda a mejorar nuestra reproducción celular, ¿no? Y evitar alteraciones equivocadas de nuestras células, ¿no? Claro, sí, o sea, al final pues ayuda, por ejemplo, a nivel mitocondrial. Las mitocondrias son las centrales energéticas de la célula, son las que producen energía. Tenemos muchas mitocondrias en cada célula, ¿no? Entonces, esas mitocondrias se pueden volver disfuncionales, se vuelven a lo largo de nuestra vida. Nuestra célula deja de producir bien energía, y si no produce bien energía envejece y empiezan problemas metabólicos. Entonces el ayuno nos ayuda a que esas mitocondrias disfuncionales pues las eliminemos y además produzcamos otras nuevas, ¿no? Entonces el rendimiento celular y la capacidad antioxidante mejora un montón. Entonces efectivamente en el envejecimiento son estrategias que nos van a ayudar mucho en el mundo en el que vivimos. Que lo hacemos por el mundo en el que vivimos, o sea, todo hay que ponerlo en un contexto. Si ahora hablamos de ayuno es porque vivimos en un mundo de excesos, si no, no hablaríamos de esto, o sea, si no sería algo natural. Se entiende todo en un contexto, ¿no? Claro. Y si tuvieras que o pudieras cambiar un solo hábito alimenticio que está muy instaurado hoy en día, ¿cuál sería?
algo que sea muy negativo para nosotros y que estamos haciendo de forma generalizada. De forma generalizada, hombre, el consumo de azúcar, ¿no? Es algo bastante generalizado y sobre todo en los más pequeños. O sea, en los niños el consumo de azúcar es como, ¿no?, de alimento diario, o sea, pues eso, desayunar azúcar, merendar azúcar. Azúcar me refiero a cosas que no pensamos que son azúcar, ¿no? El darles pues unas galletas o darles harina, un pan refinado que no tenga apenas fibra o darles las típicas snacks estos que vienen de fruta ya preparados, listos para comer, ¿no? Que es como fruta, sí, que... Que no, solo lleva manzana ya, pero tiene 14 gramos de azúcar y en ese tubito ya te has cargado la manzana. Entonces, yo creo que eso hay que enfocarlo de otra manera y saber que desde que nacemos o desde que empieza nuestra alimentación complementaria hasta que nos morimos, necesitamos alimentos de verdad. Y no debería haber alimentos para niños y alimentos para mayores. O sea, necesitamos comer exactamente lo mismo. Y ya pensando en cómo leer las etiquetas, has dicho que una madre o un padre puede ver un preparado de fruta para su hijo y dice, pues perfecto, esto para la merienda, se lo doy y ya está. Puede tener 14 gramos de azúcar y no sabe si es mucho o poco. ¿Un tip sencillo para leer etiquetas? Bueno, lo primero sí que es mirar los ingredientes porque ahí vas a detectar si hay un exceso de aditivos o no, ¿vale? Si no conoces lo que pone, o sea, si hay un montón de es o de nombres que no sabes lo que son, ya no es un alimento, ya es un ultraprocesado. Y luego sí que te tienes que ir tanto al azúcar como a las grasas hidrogenadas, ¿no? Que son dos cosas que si están en exceso, pues hay que evitarlas. No, por ejemplo, la grasa, si yo tomo un alimento que lleva mucho aceite de oliva y es una grasa buena, pues bienvenida sea, o sea, hay que entender que ese alimento tiene que tener grasa, ¿no? Pero sí que el azúcar, pues tener cuidado cuando aporta un montón de azúcares simples. No hay un número, o sea, 14 gramos por cada 100 gramos es mucho azúcar, ¿no? Pero también tenemos que ver el alimento en el que estamos analizando. Exacto, creo que cada vez es más complicado saber si te estás tomando algo que es relativamente bueno claro, o malo. Por ejemplo, la Coca-Cola cero, yo sigo sin saber si es buena o mala para mí. Sé que, o sea, yo no sé que no tiene calorías, entonces puedes pensar que es bueno, pero igual te estás metiendo cosas que para tu organismo son fatales. ¿Cómo va a ser bueno bueno, es que no es un alimento, o sea, un compuesto o no sé ahora mismo cómo llamarlo, o sea, una bebida que solo está formada de aditivos, es decir, es cero nutritiva, eso nunca va a ser bueno. O sea, es lo que hablamos, alimentos reales. Todo lo que sea puros aditivos, tenemos que salir de la idea de las calorías. Esa es la idea que sí, que se ha dado mucho en los años 90, ¿no? Todo lo light, lo cero, lo que nos ayuda a adelgazar. No. O sea, un alimento de verdad no necesita ser cero, ni light, ni nada. Es más, es mejor tomarse un yogur entero con todas sus cosas que uno cero. Y una Coca-Cola, al final, no es un alimento. ¿Pero o sea, una cerveza o una Coca-Cola cero? Que es menos mala. Claro, porque yo he ido a nutricionistas y me dicen, pues mira, si te vas a tomar una cerveza, pues intenta tomarte una Coca-Cola cero, que es mejor. Y no realmente... no es mejor nunca, pero... A ver, la cerveza es cebada. Nunca lo vamos a recomendar. Pero es cebada. Complicadísimo. Un vaso de agua. Muy difícil, agua. Pero bueno, es cebada, es un fermento de cebada, es más natural. O sea, si hablamos de natural y químico, es más natural. Otra cosa es que no vamos a recomendar que bebamos mucho alcohol a cambio de... Claro. Pero lo que hay que beber en el día a día es agua. Y si luego el fin de semana pues te vas a tomar una cerveza o un vino, pues tómatelo. Pero intenta... Me acabo de acordar también de una conversación que tuve en la cena de ayer, que decíamos cuando uno gana peso y cuando uno pierde peso. Y uno decía, pues tú pierdes peso cuando cierras el pico. Da igual que tú hagas deporte, que si no te alimentas bien no vas a poder perder peso o vas a ganar peso. Y otros decían que al final es el balance calórico, que es, oye, si gastas más de lo que comes, no ganas peso. ¿Hay algún matiz intermedio ahí? Porque si hablamos de calorías... Bueno, el balance calórico es importante, pero es verdad que los nutrientes tienen una función distinta en tu cuerpo. Claro. O sea, por ejemplo, los hidratos y las proteínas tienen las mismas calorías por gramo, 4 kilocalorías por gramo. No es lo mismo a nivel de pérdida de peso tomarte un filete que tomarte un plato de arroz, ¿vale? Porque uno tiene el arroz o el hidrato de carbono, tiene una función energética, o sea, tu cuerpo no es que tenga más energía el alimento, es que tu cuerpo lo va a utilizar
como para producir energía. Entonces, o la gasta o la reserva. Sin embargo, una proteína tiene una función más estructural, son ladrillitos para tus músculos y para tu cuerpo, ¿no? Entonces, efectivamente hay que bajar el consumo calórico en función de tu gasto, pero luego tienes que también saber que necesitas ladrillitos, necesitas proteínas, ¿no? Entonces el balance lo solemos llevar un poco más hacia las proteínas. Totalmente, o sea que tú puedes hacer 10 kilómetros cada día y luego cebarte a comer ultraprocesados y no perder peso. Y no vas a bajar, claro. O sea, es un balance entre las dos cosas. Claro. Hay que moverse, porque si tú cuidas mucho lo que comes pero no te mueves, lo que hace tu cuerpo es adaptarse al consumo de calorías que tú le estás dando. Me das menos, gasto menos. Me das menos, si todo es supervivencia para el ser humano. Entonces al final llega un punto que dices, es que no estoy comiendo y no pierdo peso. Entonces, este mito de que el metabolismo se ralentiza a medida que crecemos, ¿es verdad? ¿O lo ralentizamos nosotros por nuestro estilo de vida? Bueno, las dos cosas. Cuando envejecemos se ralentiza también, ¿vale? Pero nuestros estilos de vida también lo ralentizan. O sea, el sedentarismo extremo que llevamos y el cómo comemos hace que se ralentice también. Qué bueno. Yo estoy aprendiendo mucho y te estoy preguntando muchísimo desde el interés y desde el propósito de mejora. Además, hay un concepto que también me gustaría tocar, que es la alimentación intuitiva. Uh-huh. ¿Crees que funciona o para unos sí, para unos no? ¿Tú qué opinas de...? Para unos sí, para unos no. O sea, comer intuitivamente tiene mucho sentido porque nuestro cuerpo nos debería avisar del hambre, de la sed, claro. Pero luego hay desequilibrios que nos merman todo esto. Hay personas que tienen resistencia a la leptina y por mucho que quiera, tiene un hambre constante, porque nunca se siente saciado. Entonces ahí el comer intuitivo, que eso puede ser genético además, claro. No funciona. La sed en la vejez, ¿no? También se habla ahora mucho de no, eso de los 2 litros no es para todo el mundo, y efectivamente, pero hay personas ya muy mayores que se deshidratan porque no tienen nunca la sensación de sed, y les tienes que decir, oye, usted se tiene que tomar 5 o 6 vasitos al día sí o sí y obligarse, ¿no? Entonces, cuando todo está muy bien, o sea, si yo estoy metabólicamente perfecto, no tengo un estrés brutal, no voy a comer emocionalmente, pues como intuitivamente, pero la realidad no suele ser esa. Al final nos movemos por estímulos más provocados por el propio estrés, por el hambre emocional y por propios desequilibrios que podemos tener. Cuando tenemos una disbiosis intestinal, el intestino está mal, nos apetecen a veces consumir más azúcares, más harinas, los lácteos son muy adictivos. Yo creo que esta corriente también nace un poco por... buscando no demonizar ciertos alimentos, ¿no? Oye, te puede apetecer fruta para a media tarde y está genial, y otro día te puede apetecer tomarte una galleta. Sí. Y también está genial, o sea, no te culpes por eso. O sea, yo creo que no es solo un concepto o una corriente a nivel nutrición, sino que también hay un componente emocional, psicológico importante pues eso, de no demonizar, porque hemos hablado mucho durante toda la conversación de esta obesidad y tal, pero no hemos hablado también de la otra parte, ¿no? De que realmente... de tanto que vemos en redes sociales, de esta sobreinformación y estar sobreimpactados de un montón de cosas, algunas que son verdad, otras que no, al final tendemos a obsesionarnos o bien con el peso, o tendemos a obsesionarnos con los picos de glucemia que decíamos antes. Sí. No, es que no como absolutamente nada de azúcar. Pues hay que tener cuidado, claro, hay que tener cuidado, ¿sabes? Igual tienes unos bajones de azúcar terribles y no te están ayudando en otras cosas. Entonces, a mí también es un concepto que me gusta, pero también entiendo que lo maticemos a lo que has dicho, ¿no? No todo el mundo puede. Que al final huir de la culpa, hay que huir de la demonización y efectivamente hay que escucharse y huir de que todos los días hay que comer lo mismo, que eso también es muy típico de las dietas. Siempre se nos ha planteado todos los días desayuna esto, todos los días merienda el mismo yogur. La comida tienes que hacer el mismo patrón, ¿no? Claro. Todos los días el filete con la verdura. No, oye, si hoy tomo unas lentejas, pues a lo mejor me ahorro el filete, no pasa nada. Y he comido, los nutrientes de mi plato no tienen nada que ver con el día anterior. Exacto. Un día puedo merendar una fruta y otro día me puedo tomar un trozo de queso. O sea, efectivamente, no vivimos comiendo todos los días lo mismo y no hay que culparse de nada. O sea, decimos, quítate el azúcar, ¿vale? Quítatelo en el día a día. Claro. Pero por favor, el día que tomes azúcar, vete a tomar el mejor tiramisú del mundo, tómate un helado paseando por la playa y disfrútalo como una enana. O sea, eso me parece maravilloso, si no pasa nada. Y eso te va a ayudar
a no tener esa necesidad imperiosa constante de a lo mejor tomar ese azúcar porque cuando te dé la gana te lo vas a comer. Exacto. Yo creo que en esto nos enseñan una vez más mucho los niños, porque un niño al que tú le des de todo, o sea, que sepa que en su casa hay de todo, que no se le prohíba ningún alimento, te está pidiendo unas tostadas de tomate porque le gustan las tostadas de tomate y no te está pidiendo todo el rato, es que quiero chocolate, quiero chocolate, quiero chocolate. No, porque le gustan también las tostadas de tomate, aprecia o una buena pieza de fruta, unas fresas. Me está entrando hambre de pensarlo y en eso nos enseñan, pues eso, una vez más mucho los niños. Sí, me gusta que demos me gusta muchísimo que estemos dando este mensaje como a modo cierre, ¿no? Sí, que hay que comer variado, no hay que demonizar nada y es aprender un poco en el día a día que tienes que comer calidad y ya está, y no es tan complicado. Eso es verdad. Pues por mi parte entramos en el último bloque del episodio, que es el bloque de preguntas que debes responder muy brevemente. Prometo portarme bien, van a ser sencillitas, pero debes responderlas muy brevemente, ¿vale? Vale. Empezamos. Alimento del que no puedes prescindir en casa. Muy brevemente, madre mía. Fruta. Es que claro, pues es muy complicado. Yo, por es ejemplo, que diría café. Yo diría café, por ejemplo, porque café. yo soy súper Bueno, cafetero. también soy muy chocolatera. Chocolate. Pero podría prescindir, prefiero tener fruta. Vale, que dime chocolate, tres. Pero, o sea, una cosa es lo que me apetece así como capricho y otra cosa es... Pues mira, chocolate negro siempre tengo en casa. Frutos secos siempre tengo en casa y frutas siempre tengo en casa, por ejemplo, como Qué snacks. Me vale, fenomenal. En una palabra o frase, diferencia entre nutrición tradicional e integrativa. Pues dietas generalistas y personalización, ¿no? O sea, la diferencia entre eso. Si pudieras compartir una cena con 3 personas famosas, ¿quiénes serían? Eso no me lo digas. ¿Y qué plato les servirías? No, esa pregunta no la sé. No te sé decir ahora. No tengo mucho sabe, interés no sabe, no en responde. cenar con... No Ya. sé, ahora mismo eso me bloqueo. Y aunque seas una nutricionista referente, Un ejemplo. ¿tienes algún guilty pleasure? ¿Alguna comida que te gusta, que cuando tienes que pecar con algo, pues una hamburguesa o cuál es tu placer culpable? Pues por ejemplo una buena pizza. Una buena pizza. Pero una pizza hecha en horno de leña, buena, me encanta. Me parece una maravilla. Fenomenal. Bueno. Y la última, ¿a quién te gustaría ver en el podcast de Cobolabs? Si nos tuvieras que recomendar a una persona que viniese invitado. Que viniera de invitado para conocerle, ¿qué creas que nuestro público debe conocer? Estoy haciendo fatal este cuestionario. Esto se lo hacemos a todos, ¿eh? Esto se lo hace a todos. Porque ¿a quién nos recomendaría? ¿A quién te gustaría ver o escuchar? ¿Algún perfil que te parece interesante? Puede ser alguien de tu equipo, de ICTRA, puede ser tu marido Luis. Bueno, que al final es fisioterapeuta, pues es interesante también, lo estoy pensando. Sí, algún osteópata que trabaje desde el enfoque global de la osteopatía, a médicos integrativos, al doctor Tinao, a Sergio Abanades, a doctora Camino, a gente que tenga esa visión holística de la salud. Han salido nombres. Y estaba apuntando. Pero como veis, yo... Perdona porque te hemos metido ahí en el... Sí, esa no me la llevaba preparada. En el laberinto de las preguntas cortas. Soy poco de una persona, una comida, digo, es imposible. No puedo elegir. Es básicamente lo contrario a todo lo que hemos venido a todo lo que yo, sí. en el episodio de hoy. Sí. Tú no te preocupes, que hemos disfrutado, hemos aprendido contigo. Es un como gusto siempre. Y un honor estar cerca tuyo y aprender de todo lo que sabes y también de cómo lo aplicas a la vida que vivimos hoy en día y que realmente esto sea sostenible, ¿no? Que al final es lo único que importa, conseguir ser balanceado y sano durante todo lo que nos queda. Toda tu vida y mejorar poquito a poco y cada pequeño paso suma un montón. Qué bueno. Pues gracias por venir. Mil gracias. Muchas gracias a vosotros.